mundo. Si no sé si las vaya cambiando. Híjole, si no me puse peluquín. Voz y palabra, desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México, transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org, con el carisma vicentino. Nosotros somos Voz y Palabra y queremos escucharte a través de nuestro WhatsApp. En ese momento envíanos tus comentarios, saludos y sugerencias al 735-205-0990. Si nos escuchas fuera de México, recuerda anteponer el signo de más 521-735-205-0990. Somos Voz y Palabra. Búscanos en nuestra página web www.vozypalabra.org. ¿Qué esperas para unirte a nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook como Voz y Palabra. Voz y Palabra, desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México, transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org, con el carisma vicentino. Somos Voz y Palabra. Búscanos en nuestra página web www.vozypalabra.org. ¿Qué esperas para unirte a nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook como Voz y Palabra. Nosotros somos Voz y Palabra y queremos escucharte a través de nuestro WhatsApp. En ese momento envíanos tus comentarios, saludos y sugerencias al 735-205-0990. Si nos escuchas fuera de México, recuerda anteponer el signo de más 521-735-205-0990. Voz y Palabra del Evangelio, un espacio para reflexionar nuestra vida, guiados desde el Evangelio. Súmate a nuestro encuentro con tu Voz y Palabra, todos los jueves, de 7 a 8 de la noche, a través de vozypalabra.org. Hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperemos que se encuentren muy bien, ya después de haber celebrado la fiesta de Cristo Rey del Universo, en el que reconocimos, esperemos haber reconocido al Señor como nuestro Rey, como el que gobierna nuestras vidas. Y si no llegamos a eso, pues la liturgia, la iglesia nos propone otra vez iniciar con el Adviento. Ya recordemos que se cambian los colores litúrgicos van a ser ahora de color morado cuando lleguemos a la celebración en la iglesia. Y pues lo que significa el Adviento es la venida, preparar la venida del Señor, que recordemos siempre es en tres tiempos. Es recordar la venida que fue hace 2000 y pico de años, recordar que Él viene todos los días a nuestro corazón y tenemos que abrirle y dejarlo entrar. Y finalmente también la que vendrá al final ya de los tiempos, cuando vendrá a juzgar a vivos y muertos. Estamos por celebrar la Navidad, que es el inicio de nuestra salvación, y estamos preparando pues con este Adviento. ¿Cómo están? Buenas tardes, Genaro. Hola, hermano Alfredo, hermano Mundo, bienvenido. Buenas Gracias, noches. gracias porque Dios nos permite otra vez estar aquí. Hasta Los que tres se me hizo, juntos. ¿verdad? Otra vez. Sí, no, los tres juntos, contentos para disfrutar un ratito y pasárnoslas muy, muy contentos, ¿verdad? Pues, ¿qué les parece, hermanos, si empezamos como Dios quiere que empecemos, poniéndolos en su presencia, haciendo una pequeña oración para pedir su intercesión, la intercesión de nuestra Madre Santísima también, para que podamos cumplir la voluntad de Dios? Mundo sin En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Niño Jesús,
Iniciamos nuestro camino hacia tu Navidad, para recordar y vivenciar el momento más sublime del amor que el Padre ha tenido con nosotros, cuando te envío para darnos vida por ti y en ti. Niño Dios, comenzamos a disponernos esperando que así como tú naciste en María Virgen, también nazcas en cada uno de nosotros. Llénanos de tu vida y tus bendiciones. Regálanos, en estos días de Adviento, la gracia de mirarnos a nosotros mismos con los ojos de tu corazón, para ver cómo estamos viviendo nuestra vida y nuestra fe, para que podamos acercarnos siempre más a ti, encontrando en ti el sentido pleno y total de todo lo que somos y hacemos. Amén. Amén. Qué bonita oración. Qué bonita oración, porque de hecho es de lo que estábamos hablando, ¿verdad? El Adviento es en 3 tiempos, en el tiempo histórico, en el tiempo presente, y también tenemos que pensar en el tiempo futuro. De hecho, los próximos 2 domingos, el primero y el segundo domingo de Adviento, nos van a hablar del final. De cuando venga el Señor a juzgar a vivos y muertos, como decimos en el credo, que es lo que nosotros creemos. Y bueno, pues recordemos, hermanos, que les queremos hacer un aviso. Estamos pregrabando esto porque resulta que esta semana, precisamente como estamos iniciando el Adviento, pues vamos a tener algunos retiros para nosotros como diáconos, y muchos hermanos también tendrán sus retiros en sus parroquias, para empezar a, pues de una manera diferente, vivir este Adviento, ¿no? Entonces, como nosotros no vamos a poder estar físicamente el jueves por la tarde, como tradicionalmente se transmite este programa, pues hemos decidido grabarlo unos días antes, pero para no dejarlos a ustedes sin la lección, para nosotros no quedarnos sin la lección, porque también para nosotros es muy importante. Que se transmitirá el próximo pero sí se va a transmitir el día jueves. Se está transmitiendo. Hoy jueves. Lo estamos viendo, lo están viendo ustedes seguramente hoy, el día jueves ya, ¿verdad? Pues ante todo, comencemos con nuestras 4 partes. Recordemos que la lección tiene 4 partes. La primera es la lectura. Después haremos una pequeña meditación sobre lo que dice la lectura a cada uno de nosotros. Después, ¿qué le contestamos al Señor a partir de nuestras propias vivencias? Y finalmente, ¿qué nos lleva a hacer? ¿A qué nos podemos comprometer? Genaro, si nos haces favor de proclamar la lectura que vamos a escuchar este próximo domingo. Sí, escuchemos, hermanos, el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 25 al 28 y del 34 al 36. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustia espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues como todo el Evangelio, ¿verdad? Es muy hermoso, pero también es un tanto comprometedor. Mucha gente cuando piensa en el final del mundo tiene miedo. Pero sí, nos lejos de esto, intranquilizamos muchas de las veces y son temas que no queremos tratar, pero podemos verlo desde otro sentido porque es una verdad revelada. Y a pesar de que el texto comienza diciéndonos de las señales prodigiosas que va a haber, viene la parte buena y la parte bonita. Al final, el Apocalipsis y todos los relatos apocalípticos, que son desde el Antiguo Testamento, el libro de Daniel,
y en el Nuevo Testamento, pues el libro propio del Apocalipsis, aunque en los evangelios Jesús también siempre tuvo discursos apocalípticos, en los 4 habló del final de los tiempos, en todos los casos siempre es un mensaje de esperanza. Y Sí, es un texto claro. que nos da un poquito más de información, un poquito más extenso, o quizá el más extensos de los 3 evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Lucas. Este es un poquito más extenso. Y ya este evangelio ya lo tocamos en el ciclo B que acabamos de terminar, pasar con sí. San Marcos. Ajá, y pues sin duda alguna este texto, hermanitos diáconos, nos sitúa al final el final de lo antiguo, de la ley, del pueblo de Israel, la destrucción del templo, ese momento en el que van a pasar por un momento terrible de que son arrasados en sus casas, por las calles, su orgullo que es el templo de Israel, nuestro propio fin y el final del tiempo. O otras veces también se dice en otros textos, tiempo de las naciones. Ahí nos ubica y precediendo, como en el texto anterior, la venida de Jesús por señales prodigiosas, dice, como en el sol, como en la luna, como en las estrellas, angustias en la tierra, y de aquí nos podemos pensar pues muchas cosas, ¿no? Que pudieran Sí, ser. fíjate que incluso mucha gente ha tratado de alguna manera de manipular este texto o estos textos para decir, miren, ya está cerca el fin del mundo. E incluso se ha dado de gente que se suicida porque dicen, ahora sí, ya tenemos la fecha, va a ser tal día, y para que no nos agarre vivos, ahora sí, para que no nos agarre con la angustia, mejor nos matamos nosotros, ¿no? Sí, aunque si lo vamos a ver más calvadamente, nos damos cuenta que la iglesia hace lo que Cristo. No, este tipo de mensaje apocalíptico no lo usa la iglesia como los hermanos separados. Vengan, miren, se está acabando el mundo, ya se va por meternos miedo. Cristo es todo lo contrario. Es como cuando tú tienes a tu hijo y ve por primera vez una lumbre y quiere acercarse a agarrar la lumbre y tú le dices, no, espérate, no te acerques porque te vas a quemar. Es una advertencia, ¿verdad? Y entonces Cristo en este mensaje nos está hablando de 3 cosas. Dicen los estudiosos de la Biblia que puede ser la muerte de él, que estaba ya cerca. Segundo, el final del templo judío, porque en el evangelio que escuchamos la semana pasada o antepasada, porque decía que no iba a pasar de esa generación. Ujú. Y entonces, ¿cómo ya pasaron 20 siglos y qué pasó? Pero si nos vamos a dar cuenta que en el año 70 de la era, De nuestra era ya. de nuestra era, pero del tiempo de Jesús, en la muerte de Jesús, a los 40 años después, los romanos destruyen Jerusalén, el templo, y que nada más queda el muro de las De los lamentaciones. lamentos. Se está refiriendo a eso también. Y al final de cada uno de nosotros. Por eso al final, bueno, que eso lo vamos a ver más adelantito, el Señor dice, estén preparados. Así es, porque fíjate bien lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? O sea, ya decía Genaro, o sea, lo que escuchábamos, esto de que las estrellas, los soles, todo eso van a ser destruidos, va a haber paso. Están en el firmamento. Ujú, Y la gente, el firmamento viene de la palabra firme. sí, Entonces lo que yo tengo, eso, pues desde que yo sé, mis sí, abuelos, los ujú, que yo conozco, han visto ese ujú, sol, han visto esa luna. sí, Entonces sí, eso es eterno. O sea, sí, desde muchos conceptos, desde muchas concepciones, dicen, eso es eterno, ha estado siempre y seguramente estará siempre. Por eso está firme. sí. Y en eso basaban sus creencias, inclusive, ¿no? Ah, Era el dios sol, el diosa luna. sí, Pero aquí, ¿qué nos dice el Señor? aunque a mí me gustaría primero empezar diciendo feliz año nuevo. Ah, Litúrgico. bueno, ¿no? sí. Porque Sí, vamos bueno, a es que el empezar. texto también Sí. hace referencia y se acomoda al final del año litúrgico de un ciclo y estamos No, comenzando pero el nuevo, empezamos. Con estamos este empezando. empezamos, sí, Por sí, eso, sí, feliz sí. año Sí, nuevo. esa es la primera celebración del año litúrgico año nuevo, nuevo entonces litúrgico. podríamos decir feliz año Y nuevo, entonces claro. esta lectura
viene siendo como de esperanza, Exactamente. esperanza en el Señor. Aquí, aunque estamos en Adviento que quiere decir tiempo de espera, pero es una espera con esperanza, Así es. Alegre sea, y gozosa. pero una espera no pasiva, Así es. una espera en camino. Que eso es ¿verdad? lo que vamos a seguir leyendo Sí. ahorita, ¿no? Entonces Como- decíamos, a la gente se le va a caer sus sustentos, ¿no? Ujú. Que mucha gente también esto lo asociamos, esta lectura, a nuestra propia muerte. Bien nos decía Mundo Sí. en la tercera Sí, opción. era lo que tú nos Estábamos mencionabas hablando de del texto pasado. Yo pasado. quiero enfocarme más a mí, A mi mí. tiempo, en Ujú. mi A tiempo mi que se me tiempo. va a terminar. Así es, se me va a Ujú. acabar el tiempo y mis seguridades, mi situación económica, pues tener una familia, todo Sí. eso que yo hoy tengo Sí, como sí. seguridad, pues eso ya no va a ser importante porque Ujú. se va a desplomar el día que tengas un infarto, que tengas una enfermedad que te esté deteriorando. Pues, O que nos llegue la muerte, sí, por ¿verdad? eso, a eso me refiero, o sea, por más que tengas dinero, por más que tengas que lo que tengas, ese día se acabó Lo, esa seguridad. lo Y- único seguro que tenemos es Es la eso. muerte, es la Ujú. muerte. Y es que fíjense también que ante las recomendaciones que Jesús nos hace, por ejemplo, habla de la oración. Bueno, pero eso vamos a seguirlo más esperando. Más- Entonces, como se nos cae lo que tenemos, como se nos cae Ujú. lo que tenemos fijo, ¿qué nos dice? La gente se morirá de terror, dice el texto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tenía como seguridad ya no va a existir. Ujú. Imagínate tú, hermano, que si eres joven, que se mueran tus padres. Ujú. Imagínate tú, papá, que tienes una familia, que pierdas tu trabajo, que pierdas tus posibilidades de ir a trabajar, Tus porque tienes tus seguridades. ¿Qué va a Ujú. pasar? Pues te va a dar mucho miedo. Ujú. Te va a dar miedo y por eso dice aquí, se morirán de terror en esa angustiosa espera de, bueno, ¿qué va a pasar después de Ujú. esto, no? Sí. ¿Qué va a pasar después de esto? Y es una pregunta que nos hacemos todos como seres humanos. Cuando tienes una crisis muy fuerte, siempre es, bueno, ¿qué va a pasar después de esto? Me da miedo Sí. pensar en lo que puede suceder adelante. Sí, y es que aquí pasa algo, no sé si estén de acuerdo conmigo. Yo tengo mis planes de vida. Ujú. Yo idealizo mi vida de alguna manera. Ujú. Entonces, cuando las cosas, como habla del fin, empiezan a cambiar, se empiezan a presentar muy distintas a como yo Sí. las planeé, porque incluso puedo estar figurándome, idealizando el cielo a mi manera. Claro, Es decir, un cielo como es, como es aquí en la tierra, ¿no? Y no es así. O sea, lo que ustedes dicen es muy importante. Hablaban hace ratito de señales del sol. Nosotros hemos podido observar con el paso de los años cómo el calor aumenta. Las lluvias son más fuertes, hay más presencia de desastres naturales. Estas son cosas que han venido pasando todo el tiempo desde Cristo para acá porque estamos precisamente viviendo ese tiempo del final de los tiempos que ya le tocó a la iglesia, Ujú. ¿no? Pero ese tiempo es el tiempo de espera. Es Ujú. el tiempo de espera y esas cosas van a seguir sucediendo. claro. Entonces lo que claro. ustedes decían, pues sí es que todas estas cosas nos pueden, pues digamos que entorpecer el proyecto que Dios tiene sobre Sí. nosotros. Entonces, vamos, si la gente tiene mucho miedo, ¿y qué nos recomienda Jesucristo? Miren hacia arriba. Ujú. O sea, no se queden viendo ese desastre, no se queden viendo esto que se cayó, esto que ya no les sustenta. Ahora volteen a ver hacia arriba. ¿Y qué es lo que verán? Venir al Hijo del Hombre. Ujú. Venir a Jesucristo en toda su gloria. ¿Sí? Entonces, en ese momento ya no es. Por eso, si dejas de ver el desastre que se está cayendo aquí, lo que está pasando acá, y empiezas a ver algo hermoso y algo bonito, pues esa angustia, ese miedo se va a convertir en paz. Y recordemos que ese es el gran regalo de Jesucristo, la paz, la tranquilidad, el saber que las cosas, si están sustentadas en Él, esas sí van a durar. La esperanza, Esa es la porque esperanza, claro. si nos damos cuenta en la humanidad, los tiranos, los opresores, tratan de meterle miedo al pueblo para que ellos no piensen en otras cosas, mientras que Cristo nos da la esperanza de una resurrección, de otra vida que no es en este mundo. Y entonces nos damos cuenta que nuestra esperanza como cristianos marca el ritmo de nuestra vida. Una espera. Yo pongo un ejemplo.
Cuando tienes un familiar en Estados Unidos o en otro lugar y te habla por teléfono y te dice, oye, es para el 24 de diciembre voy a llegar y quiero que nos comamos un pavito o un puerquito. ¿Qué haces? ¿Estás esperando el 24, pero te sientas a esperarlo o empiezas a ver tu casa y empiezas a decir, oye, es como que le falta pintura, tengo que barrer porque va a llegar mi visita, tengo que acomodar, limpiar por lo menos las ventanas, quitar la telaraña? O sea, es una espera Activa. en Sí, camino. preparar la comida. Ujú. Sí, son las Sí, recomendaciones sí. que Jesús Que nos finalmente Que dice. Jesús nos hará, nos está Que dando, nos hará, sí, ¿verdad? claro. Y es que hay algo muy importante. Y cuando estaba leyendo este texto, me estaba preguntando a mí mismo, ¿de dónde me considero yo ciudadano? ¿Me considero un ciudadano eterno de esta tierra o me considero un ciudadano del cielo? ¿Cómo me considero yo? Si Dios me envió al mundo, después de un tiempo, cuando termine mi tiempo, la esperanza es volver otra vez con Él. ¿Quién nos dio este ejemplo? Pues Cristo mismo. Ujú. Él es enviado del cielo. Él vive su tiempo aquí, hace todo lo que sabemos tenía que que hizo, lo que hacer, tenía que o sea. hacer, y después volvió. Entonces, es cuando más puede despertar en nuestros corazones ese anhelo y ese deseo y esa paz. Porque aunque nos cueste mucho trabajo aceptar que muchas cosas van cambiando en la vida, por ejemplo, yo no tengo mis papás, cambió esa etapa, entramos a esa etapa, Ujú. comenzamos Te una nueva convertiste en vida, papá Ujú. ajá. y luego en Ahora hasta abuelo. abuelito y todo eso, entonces las Claro. cosas van cambiando y luego voy teniendo ya cada vez más edad. Y digo, híjole, ya se acercará o no se acercará. Claro que se Pero acerca. entonces, Pero ajá. es que es una realidad. Es que no es preguntar si ya se acercará, no. Es que, Se está miren, acercando. Ahora, levanta la Aparte- cabeza, dice aquí. Sí. Levanta la cabeza. Atención, dice Jesús. Atención, atentos. Levantan la cabeza. ¿Sobre qué voy a levantar mi cabeza? Sobre la palabra de Dios. ¿Sobre qué voy a levantar la cabeza? Sobre las obras que nos platicabas, hermano Alfredo, la semana pasada. Hacer el bien. ¿Sobre qué voy a levantar la cabeza? Sobre todas aquellas recomendaciones y estilo de vida que Jesús viene a proponernos. Fíjate bien cómo este evangelio incluso te lo pone, ¿verdad? Y te dice, no vaya a ser que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida entorpezcan su mente. Por O sea, por eso yo hablo de la esperanza que marca nuestro ritmo de vida, pero sin dejar ver la necesidad de Dios en el mundo. Claro, claro. Y entonces ahí es donde entra lo que dice Cristo, que la embriaguez, que no te nublen la vista, porque ahí hay allá afuera que dicen la vida es una y hay que vivirla y hay que gozarla. Y eso es nublar tu vista. ¿Para cuántos jóvenes se conforman con supuestamente vivir la vida bien, secuestrando, violando, matando, extorsionando, y saben que los van a atrapar o que los van a matar, y ellos solitos piensan, mientras yo viva bien 5 o 10 años de mi vida, lo gozado, ¿quién me lo quita? Pero no se da cuenta, Se olvidan. no se dan cuenta que están perdiendo lo más, por lo menos, 5 o 10 años de tu vida por toda la eternidad. Y es que por pasa eso que es la esperanza de Cristo. nuestra mirada, hermanos en casita, hermanitos diáconos, a veces es muy corta del cielo. Ujú. Porque muchas de las veces nuestra mirada está puesta nada más de aquí a todo lo que es de Ujú. aquí. Sí. Entonces pensaba yo, por ejemplo, la embriaguez, pues no exactamente hablamos de los borrachitos, ¿no? Sino hablamos de toda clase que nos entorpece, toda clase de vicio Ujú. que nos lleva a una embriaguez, o sea, que nos Ujú. entorpece, que ya no somos dueños de nosotros Sí. mismos, que nos hacen hacer cosas, Ujú. sea lo que sea, el materialismo excesivo. ¿Podemos hablar del Ujú. materialismo Y excesivo? al final, ¿qué pasa? Que te agarra desprevenido. Que Sí, te agarra desprevenido. Y lo que dice aquí, porque caerá de repente. sí. O sea, tú no sabes cómo, no sabes Ni cuándo ni cómo. ni cuándo, ni y puede ser cuándo, el ni final con de tu quién. vida, sí, y como una trampa. Entonces, Ujú. tú puedes ir ahorita saliendo de aquí del templo, ¿verdad? Pasa un carro y te atropella, ya está ahí estuvo. Ujú.
te agarró sorprendido. ¿Estabas preparado o no estabas preparado? Es cosa de cada quien. Entonces Jesús nos está invitando a una vida de alerta. Exactamente. Por Una eso vida nos de dice, alerta velen, cristiana. velen, velen. Oigan, no tenemos los tiempos. No, pero vamos, yo estoy viendo. Pero, bueno, pero ya. no de Ay, miedo, no de miedo, sino la palabra dice de adviento, de espera. Espera. Es que el miedo, yo lo percibo como una realidad que se presenta cuando no andas en el camino. Exactamente. Sí. Ajá. Por eso nos Sí, dice, sí, velen sí. y hagan oración, o sea, manténganse en contacto con Dios. O sea, finalmente la oración, ¿qué es? Mantenerte en contacto con Dios. No, ¿Qué ¿sabe- tratamos sabe? de hacer aquí en esta lección divina? Que es una forma, orar a partir de la palabra. Es mantenernos en contacto con Dios. Es un oxígeno. Sí. La Claro. oración de ver empieza a oxigenar la esperanza, empieza a oxigenar la confianza, empieza a oxigenar que por muy mal que ahorita le estés pasando, viene lo mejor. Claro, ¿y por qué dice? Para que puedan escapar. O sea, para que puedan escapar de todo eso que va a suceder, o sea, de toda esa desgracia que al final, como dice Mundo, ¿no? O sea, si yo me embriagué secuestrando, me embriagué violando a las prostitución, en muchachas, el aborto, todo eso, todo yo me eso. embriagué en todo eso porque eso me daba satisfacción, porque yo estaba contento, porque no tenía que trabajar, porque... Sí. Y bueno, me duró 5, 6, 7, 8 años, 10 años. Finalmente, lo que te va a pasar es que te vas a morir, pero morir espiritualmente, o Sí. estás muriendo espiritualmente. ¿No? Entonces, no te puedes escapar de eso. Entonces, ¿qué necesitas hacer para no entrar de principio? Y si ya estás para salir, necesitas hacer mucha oración, ponerte en manos de Dios. Velar y orar. Porque dice, para que se puedan escapar y poder comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Porque finalmente lo que nos dice la palabra es que va a haber un juicio. Sí. Que va a haber un juicio y en ese juicio, pues, te pasaste bien tus últimos 5 años, pues sí, pero sabes que el resto de la eternidad, pues ya no, ¿verdad? Sí. Bueno, hermanos, pues ya hemos mezclado mucho con la meditatio, ¿verdad? Con lo que nos dice la palabra de Dios, pero pasemos a esta segunda fase, que es la meditación. ¿Qué me dice a mí para mi vida, para este hombre del siglo XXI que está en Cuautla, Morelos, aquí en la cabina de la Medalla Milagrosa, Reina de las Misiones? También esperamos, aunque no vamos a estar, como les decíamos, en vivo, sí nos gustaría ver por ahí sus comentarios, después los revisaremos si Dios nos los permite, ¿verdad? Vamos a estar atentos a sus mensajes de WhatsApp, 735-205-0990, o en nuestras redes sociales. Probablemente todavía vamos a estar en el novenario, entonces probablemente también se esté transmitiendo, no va a ser en Facebook, no se va a transmitir YouTube nada directamente más. a las 7 porque es la hora de la misa del novenario, seguramente pasará después de las 8, 8:30, ya podrán verlo en Facebook o en YouTube, ese sí se va a pasar a las 7 de la noche como es la hora acostumbrada. Entonces, pues, ¿qué me dice ya a mí? Ya vimos en general lo que nos dice, ¿no? En mi caso, pues sí me pone en alerta, ¿no? En alerta, pero no con miedo, como bien has repetido muchas veces, Mono. O sea, yo lo primero que tengo que aprender es que voy a morir. Claro. Y eso es una cosa que tú decías hace un rato, Genaro. No pensamos o no queremos pensarlo. Este mundo del bienestar, de hecho, ya tenemos el Banco del Bienestar, el quién sabe qué del bienestar, todo del bienestar. Aunque no se vea nada, ¿no? Bueno, esa es otra cosa, pero todo el chiste es que ya tenemos todo eso porque pasa a estar bien, o eso es lo que se pretende. Y entonces ya no te preocupes por el futuro pues no existe y nadie sabe si llegará, tú vive tu vida, dale vuelo a la hilacha y disfrútalo porque se te va a acabar. Incluso fíjense que en esta situación que hemos vivido desde el año pasado en México y en el mundo de pandemia, etcétera, mucha gente tiene la esperanza de que todo esto cambie, pero no porque esté pensando en Dios. Quiere que todo esto cambie y que vuelva a ser la vida normal que vivíamos antes. Por ejemplo, me llama mucho la atención en uno de los noticieros decía: la Ciudad de México ya está en verde y ya recuperó su vida nocturna. Entonces pensaba yo en este texto, ¿qué me dice a mí? A mí me dice que no hacer nada por ganar mi salvación es un error. Porque fíjense, queridos hermanos diáconos, hermanitos en casa, la verdad ya la tenemos ganada.
Ujú. Ya le tenemos de gane porque Cristo con su muerte venció nuestra muerte. Cristo con su resurrección nos dio una vida nueva. Y en el bautismo nos dio el traje para la vida eterna. Ujú. Ahora, el esfuerzo que tendríamos que hacer nosotros parece ser que sería un esfuerzo mínimo. Pero si no hago nada por llevarlo a esta realidad con esta esperanza, la verdad, pues no ¿Recuerdan sé. por qué Cristo y por qué es un año litúrgico? Por qué es un año completo. Porque nos va diciendo, ¿verdad? En la parábola de los talentos, a ti te doy un talento, a ti te doy dos, a ti te doy tres, a ti te doy los que te doy. Pero tienes que hacerlos producir. ¿Y cómo se hacen producir? En el bien de los demás, de los hermanos. Entonces, eso es el trabajo que tienes que hacer mientras llega Él. Mientras llega Él. No se Sí, trata de estar acumulando, porque también estará en ese rico que acumula riquezas, que te guarda todo, y dice, insensato, mañana te vas a morir, hoy te mueres, ¿no? Ujú. sí. Entonces, ¿para qué te sirvió todo ese esfuerzo? Mejor acumula donde vas a tener realmente tesoros que no se echan a perder en el cielo. Sí. Y eso es lo que estamos preparando en este Adviento, o debemos de empezar a querer preparar, ¿no? Sí, lo que la iglesia quiere con el Adviento es que nos invita a no solamente a contemplar la llegada de Cristo en Belén, sino a hacerla viva en nuestros Hoy, corazones. hoy. De nada sirve eh, poner un nacimiento muy bonito, ir a las posadas, pero si no nace en tu corazón, si no empiezas a vivir a Cristo en ti. O ir a las posadas a emborracharte. Ujú. Sí, A hacer otra cosa que sí, no es pensar que que estás no es pensar. preparando, Sí. Ujú. porque de hecho Sí, las sí, posadas sí. son el famoso novenario que Sí, hacemos sí, para todos sí. nuestros santos. Para la Las llegada. posadas es el novenario para Ujú, la llegada de Cristo, ¿no? Sí, ujú. de ahí la importancia de que Jesús nos esté recalcando en ese texto, hagan oración y oración continua. Fíjense que la oración nos libera de muchos errores. Ah, Nuestro mundo está lleno de ideales, de creencias, de ofertas religiosas y de toda clase, ¿no? Y la oración sincera. La oración cuando es sincera sí te libera de todo otro tipo de errores que hay en nuestro mundo. Y me acordaba yo del texto del Padre Nuestro cuando dice, no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Si no es sincera, se va. claro. Ujú. Y líbranos del mal, de todo lo que sea malo para mí. Y yo le entiendo, en este caso, como decíamos la vez pasada, que es el fin del mal, no es el fin nuestro, ¿no? Pues viene la parte feliz que Dios está planeando desde la creación del mundo. La parte feliz es la victoria total de Cristo. Cuando viene, dice, rodeado En entre su las gloria. nubes, que es señal de la presencia de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al fin seremos liberados. Así es. ¿Y pero qué debamos ser liberados del mundo? O sea, por eso dice, volteen hacia arriba, dejen de Ujú. fijarse en las cosas del mundo, que son las que los amarran al Sí. mundo. Por eso no te embriagues, por eso ten una vida de oración, mantente viendo hacia arriba. Claro, sin dejar de ver hacia abajo, porque también recuerden que cuando el Señor, después de la En la ascensión, Asunción. ¿verdad? Él está ascendiendo y pues los discípulos se quedan viendo hacia arriba. Y dicen, no, 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 ya espérense, ya estuvo bien de ver hacia arriba, ahora también ¿Qué volteen tanto ver ven hacia para arriba, abajo. no? Sí, ya también hay que ver hacia abajo. ¿Por qué? Porque aquí te vas a encontrar también a Jesucristo. Por eso hablabas ahorita, Mundo, de que también tiene que nacer en nuestros Ujú. corazones. O sea, Por- el Adviento es preparar al nacimiento de Cristo, poner tu Belén, tu Ujú, misterio o tu nacimiento, como le llamen en diferentes lugares, pero también, el portal también le llaman, ujú, pero también prepararte tú para ujú. que nazca en ti Bien, sí. y empiece a llegar al final del año a ser el rey de tu vida. Sí, y es que esto no se puede hacer si no hay una reflexión sincera, personal. No se puede hacer. Tenemos que reflexionar qué rumbo está tomando ahorita mi vida, o más bien qué rumbo le estoy dando a mi vida y a mi familia, porque pienso, por ejemplo, en mí, soy padre de familia,
y soy responsable de una esposa y soy responsable de unos hijos. ¿Qué rumbo está tomando o qué rumbo le estamos dando a nuestra vida, a nuestro hogar y a nuestra familia? Podemos pensar y podemos decir, mañana empiezo, pero mi oportunidad Es hoy. es el día de hoy. Hoy. Entonces sí, pienso yo que es muy necesario que en este Adviento, que en estos textos que nos va a estar ofreciendo la iglesia, pues retomemos el rumbo, si es que el rumbo está equivocado. Porque Jesús bien clarito nos dice, yo soy el camino, pero se tiene que caminar, es un camino para caminarse. Claro. Yo soy la verdad que tiene que ser escuchada y que tiene que ser guardada. Por ejemplo, ustedes cuando se ordenaron diáconos, les dijeron, aquí está la palabra, créela. Ujú. Luego, Léela. vi- No, primero léela, después créela. créela Y vívela. vívela Y y compártela. enséñala. Enséñala y comparte. Y eso, aunque nosotros no seamos consagrados, pero sí nos consagramos a Dios en el sacramento del matrimonio. Claro. Y sí somos Claro. consagrados a Dios por el bautismo, por la confirmación y cada uno de Ujú. los sacramentos. Por eso quería yo tocar esta parte que sí es necesario que reflexionemos profundamente para poder darnos cuenta si el rumbo que estamos tomando, yo, o sé que el burro por delante y mi familia, es el rumbo que Cristo ha trazado para cada uno de nosotros, porque podemos decir que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero a final de cuentas es el mismo para todos. Claro. Y su promesa y su premio a tu esfuerzo que tú hagas en esta vida se llama vida eterna, ¿no? Sí, por eso mismo Jesús dice, pongan atención, despiértate, Sí, claro. deja de Vigilen. estar haciendo lo que estás haciendo, levanta la cabeza porque se acerca la hora de su liberación, porque se acerca. La liberación. Fíjate que aquí es muy importante. Y si tú te pones a ver, vamos a poner un ejemplo un poco dramático, ¿no? Ujú. Un alcohólico. Un alcohólico. Cuando decide, realmente ya decide dejar de beber, él mismo empieza a sentir, lo primero va a sentir el famoso delirio y todo esto, ¿no? Que se va a sentir muy mal, muy Sí. mal. La desintoxicada. La desintoxicada. Pero una vez que pasa ese tiempo, que aquí podría ser este tiempo, ¿verdad? Ujú. De que siente que el sol se está cayendo, que no lo calienta ni el sol, está muy mal, Sí. muy mal. Pero una vez que pasa ese tiempo, una vez que ya se desintoxicó, su vida es otra, ya la ve de manera diferente, ya no Y necesita la de el su alcohol familia. y ya se liberó Ujú. de ese alcohol. Pero pero vio más allá del alcohol mismo, vio más allá de sus problemas que son los que lo hacen beber. Sí. Tuvo que ver mucho más allá para poder salir de ese hoyo en el que se encontraba, donde el sol, las estrellas, todo parecía que se estaba cayendo, o sea, el mundo se le estaba cayendo. Pero pasó la crisis, se mantuvo la esperanza que es aquí es lo importante, mantuvo la esperanza de que puede tener acceso a una vida mejor. Y todos nosotros tenemos crisis, todos, en nuestras familias, en nuestros trabajos, Ujú. en nuestra vida de parroquia, Sí. en nosotros, en nuestro ministerio. Hay momentos difíciles, hay momentos en nuestros matrimonios. Ujú. O sea, hay momentos difíciles. Claro. Y si tú no mantienes la esperanza de que eso no va a ser eterno, de que ponerte en manos de Dios, hacerle oración, mantenerte en contacto con Él, pues no tendrá... por eso se llama estoy desesperado, ¿verdad? Porque no tengo esperanza. Pero Sí. cuando tienes esperanza, puedes decir, pues sí, me está yendo mal, sí No tengo entiendo situaciones, nada, pero pero yo sé que esto va a pasar. Es que ahí es donde nosotros debemos de preguntarnos, las preocupaciones de la vida, Sí, que ¿me dice acá. envuelven o le doy prioridad también a las cosas de Dios? Me acuerdo de un cuentito de un sacerdote que decía que un día llegó a una parroquia que lo mandaron, era una parroquia rural, y él se empezó a dar cuenta pues que la gente no acudía y se dio a la tarea de salir a invitar a los vecinos, y en el campo se encuentra a un campesino y le dice, oye, te invito para que vayas a la misa. ¿Qué días? No, pues todos los días hay misa. Ay, pero es que todos los días le tengo que dar de beber y dar de comer a mis vacas, las tengo que salir a pastar y híjoles, todos los días, sí, todos los días. ¿A qué horas? Pues en la mañana, a mediodía y en la noche. Híjoles. Y
¿Cada cuándo te acercas al Señor? Y es que no tengo tiempo, mis vacas me absorben todo el tiempo. Y el padre dice que se le quedó viendo y le dice, oye, a mí se me hace que tu alma quisiera ser vaca, porque le tienes más amor y cuidado a tus vacas que a tu alma. Sí, eso es cierto. Y así vamos caminando nosotros en la vida, pensando que somos tan buenos que el Señor nos sale debiendo y que no tenemos tiempo de ir a visitarle ni a platicar con Él. Entonces, tus prioridades en la vida, ¿a qué le estás dando prioridad en tu vida? Por eso dice Jesús, pongan atención, levanten la cabeza, porque el tiempo se va acercando. No sabemos el tiempo, el día ni la hora. Pero de que se está de que- acercando, de se que está va a llegar, va a acercando. llegar. Y hay Entonces, algo que también tenemos que entender. ¿Quiénes son los necesitados? nosotros. Pues Sí, somos los sí, cada uno de necesitados. nosotros. Ponernos a pensar y decir, oye, Dios va a seguir siendo Dios conmigo o sin mí. Sí, sí. Y pues que sea sí. mejor conmigo que sin mí. Oigan, Claro. hermanitos, yo les quería preguntar algo. ¿Ustedes se han imaginado el cielo? Fíjate ¿O que cómo sí, se lo imaginan el cielo? fíjate que sí. Yo me he imaginado el infierno. Yo me he imaginado sobre todo el infierno, porque a mí me encanta el pan. Mis hijos me reclaman siempre, ¿no? Y un día platicando con un padre, el padre Martín, Y el PRI, ¿no? le decía, ¿Y el humano? le decía, padre, ya sé cómo es el infierno. Y me dice, ¿cómo? Un lugar sin pan. Fíjate, es un lugar en el que no vas a tener lo que más deseas, lo que más te gusta. Ese va a ser el infierno. Y por el contrario, el cielo vas a tener lo que más te gusta, lo que más anhelas. O sea, y aquí lo estoy poniendo muy terrenal, pues a mí me gusta el pan, me encanta comer pan. Lo O sea, estamos está algo- imaginando. sí, me lo estoy imaginando. Ahora, va a ser un lugar donde voy a estar a gusto, donde voy a estar disfrutando, donde voy a estar con mis amigos, compartiendo el pan que a mí tanto me gusta, y voy a estar ahí con ellos, ¿no? En cambio, en el infierno no voy a tener que compartir, porque no voy a tener el pan que a mí tanto me gusta, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tendrá que imaginar cómo sería su infierno con algo que te disgusta o algo que te va a faltar. No, Imagínate- yo le veo mejor el ejemplo de él. Mejor me imagino el cielo. Vivir en esa ausencia, con esa falta. O, por el otro lado, el cielo, donde vas a tener eso que tanto te gusta, pero en Ujú. abundancia. Y compartirlo. Y compartido. ¿Compartido con quién? Con los seres que amaste y que te aman. Escuchaba una vez una reflexión de un amigo que decía que el cielo es una mesa puesta llena de todos los alimentos que te gustan y que los que estaban ahí tenían, en vez de manos, tenían tenedor y cuchillo. Y, y el infierno era lo mismo. Y entonces él decía, pero ¿qué diferencia hay entonces entre el cielo y el infierno? Si yo veo una mesa llena de alimentos ricos y todos con la mano, pero en el infierno están todos tristes, enojados, mientras que en el otro lado están gozosos. Y los dos tienen cuchillo y tenedor. Y le dice el otro, un ángel le dice, pero fíjate bien, qué están haciendo unos y qué están haciendo los otros. Y entonces se da cuenta que ellos podían cortar en el infierno su pedazo de comida y todo, pero no se lo podían llevar a la boca porque no podían doblar los brazos. Y en el cielo, los otros cortaban, lo que cortaban se lo daban al amigo que tenían al lado. Compartir lo que tienes. Ese es el verdadero cielo. Compartir lo que tienes. Ya desde aquí. Ya desde aquí, claro. Oigan, podemos entonces también decir, solo hay un lugar donde vamos a parar. O es el cielo, Ujú, o es el infierno. sí. Así es. ¿O no? ¿O hay Bueno, otro lugar? Bueno, hay un Está- intermedio, vamos a decir, que sería el Sí. purgatorio, en el sentido de que... bueno, Cristo mismo lo dice. sí, Cristo te tienes que limpiar y purificar antes de presentarte ante Dios, ¿no? Ujú, Pero a mí me dijo una vez un padre
muy contento. Me decía, mira, los que llegaron al purgatorio ya lo hicieron. Sí, Ya nada más es cosa de tiempo. sí. O sea, porque ya están ahí, ya nada más tienen que purificarse y ya nada más estar limpiándose para pasar algún día, ¿cuándo? Pues Ujú. no sabemos, algún día a la presencia de Dios. Pero ya la hicieron. La bronca son los que ya no llegaron porque ni llegaron al purgatorio, ¿no? Entonces, esta es parte de nuestra fe, el Ujú. creer que hay esa... Porque finalmente tú cometes errores, algún error fuerte, te arrepientes, le pides perdón a Dios, pero a lo mejor no pudiste resarcir el daño que hiciste. Porque a lo mejor lo hiciste hace 10 o 20 años y hasta apenas hoy te estás arrepintiendo. Y a lo mejor a la persona que se lo hiciste ya ni siquiera vive, ya falleció, etcétera. Esa pena te va a quedar en tu alma, te quedó como una mancha. Entonces la idea es que se vaya limpiando en el tiempo. Y por eso es que vas al purgatorio. Pero pues ya estás dentro. O sea, la verdad es que ya estás dentro. Pero yo creo que la pregunta, bueno, si sabemos que solamente hay de dos sopas, o te quedas sin Dios o te quedas con Dios, Al final es eso. Más que de infierno y cielo. sí. La pregunta, en realidad, si a todos les hacemos la pregunta, van a todos, ¿te quieres quedar sin Dios o con Dios? Todos van a decir, no, pues con Con Dios. Dios. Pero la pregunta verdadera no es esa. La pregunta es, ¿qué cosa estás haciendo hoy Para quedarte con Dios. para quedarte con Mira, Dios? es como a los jóvenes. Sí. A los jóvenes. Tú a los jóvenes les dices, a ver, ¿cómo te ves en 20 o 30 años? No, pues voy a ser ingeniero, voy a trabajar en no sé dónde, voy a tener 20 coches, voy a tener no sé qué, porque voy a tener impuestazo. Ujú. Muy bien. Oye, ¿y en qué escuela vas? No, pues no voy a la escuela, es que me da, pues ¿cómo vas a ser ingeniero, Pues sí. hermano? O, dice, oye, ¿quieres estar en esa empresa transnacional? Muy bien, ya estás aprendiendo inglés, ya estás aprendiendo esto. No, 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 es que eso, pues hasta que se dé, ¿no? Y cuando se lo necesites, o sea, cuando llegues al trabajo y te diga, bueno, ¿ya hablas inglés? No, es que apenas iba a empezar a trabajar para aprender. No, mi hermano, yo necesitamos a alguien que ya Sí, lo que ya hable, lo hable. que ya lo hable. Entonces tienes que prepararte desde Ujú, antes sí. para lo que tú sueñas, para lo que tú Ujú. quieres. Y ese ejemplo que pones es muy Ujú. bueno. ¿Por qué? Pues porque si yo quiero tener tal o cual cosa, Ujú. pues tengo que prepararme. Oye, Sí, quiero comprar sí. una estufa nueva, pues ponte a ahorrar desde hoy, mi hermano. lo que decía Genaro, de nada sirve estar en el camino si estás a un ladito Y sentado no caminas como y veíamos con estar viendo Bartimeo. pasar a todos los Y además demás. Jesús, y al final del Evangelio, nos va a dar esa oportunidad. Ujú. Porque Él dice, velen, hagan oración continua para escapar de todo lo que ha de suceder, Ujú. que va a ser tremendo. Sí. O sea, nos está dando el chance, nos está dando la oportunidad. Ujú. Y eso va a depender de quién. De nosotros. De nosotros. Claro. De No mí. decimos que Dios nos agarre confesados. Bueno, ¿y de quién depende ir a confesarte, hermano? Pues Pues solo sí. falta, ¿no? Y Tú estás además, esperando que venga el padre a tu casa A y te tu diga, casa, oye, ¿quieres confesarte? quiero hacerte una cita porque quiero que te confieses. sí. ¿Cuándo sí, va a y suceder? además de comparecer seguros. Esa es la otra. Sí. Comparecer con la tranquilidad de que hice mi mayor esfuerzo. A lo mejor no fue suficiente lo que alguna vez Ujú. platicábamos. Yo puse lo que yo tenía. A lo Ujú. mejor no fue mucho, pero era lo que yo tenía. Que era todo, que- Bueno, hermanos, pues el tiempo se nos va acabando. Vamos a pasar a la tercera fase, que es la oración. Qué tan rápido se está yendo. Sí, se está yendo muy rápido, como ya todas las veces, ¿verdad? Pasamos a la oración. Recordemos qué es lo que nosotros le queremos pedir a Dios, qué es lo que nosotros le vamos a suplicar. Pues ante todo, yo quisiera pedirle que me mantenga porque que derrame sobre mí su Santo Espíritu para que me pueda mantener en constante vela, para que pueda usar todos esos dones que me regaló de inteligencia, sabiduría, conocimiento, fortaleza, temor de Dios, piedad, que los pueda utilizar adecuadamente, compartiendo con mis hermanos, compartiendo con ellos, ya compartir desde este mundo y poder pues compartir en el mundo venidero. Que no tenga miedo el día de mi muerte, también le quiero pedir eso. Que no, pues no sé cómo vaya a ser, no sé si vaya a ser en una enfermedad agobiante o si vaya a ser en un accidente o dormido, simplemente no despierte, pero que en ese momento no vaya yo a perder la fe.
Yo es lo que le quiero pedir, que pueda levantar mi vista y verlo venir con toda su gloria, con todos sus ángeles para llevarme a su compañía, o por lo menos que me dejen en el purgatorio, pero ya del lado de allá, ¿no? En lo Pues que no te acabo. olvides de nosotros, ¿eh? Eso es Si lo es que que yo nos le, ganas. eso es lo que No yo se te le olvide pido que a a mí Dios. también me gusta el pan. A ti también te gusta el pan, qué bueno. Yo lo quiero hacer con el salmo que corresponde a ese día. Es el Salmo 24 en la Biblia de Jerusalén y 25 en la Biblia latinoamericana. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Eso es muy importante. Claro. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Pues esto es muy hermoso, pedirle al Señor que nos enseñe el camino. Ahora, el camino ya no lo enseñó en Jesucristo. Jesucristo. Por eso, hermanos, fíjense bien algo que oía hoy, precisamente hoy en la mañana. Estaba una persona hablando sobre educación para los adolescentes y él ponía su propio ejemplo. Él decía, miren, en mi casa acostumbrábamos jugar, es un hombre mayor donde no había tanta tele y tantas cosas. Y además, por lo que platica él, pues era un momento difícil en su familia, entonces no tenían este tipo de cosas, ¿no? Entonces se ponían a jugar cartas y decía que él era muy mal perdedor. Entonces, cuando perdía, empezaba a gritar y se enojaba. Y sus padres siempre le decían, cálmate, es un juego, no pasa nada. Y bueno, eso sucedía cada que jugaba. Dice, y un día estábamos jugando y perdí y empecé a hacer mi show. Y de repente me dijeron, cálmate, no pasa nada, es un juego. En ese momento me cayó el 20. Dije, pues sí, ¿verdad? Es un juego. ¿Qué estoy perdiendo? No, me estoy enojando con mis papás y con mis hermanos que estamos aquí jugando. No tiene sentido. Me dice, pero me fui a dormir. Y luego, pero ¿cuántas veces no me lo dijeron? Y no hice caso. ¿Por qué hasta ahorita? Porque Dios tiene sus tiempos. Y por eso volvemos a empezar con este Adviento. Porque no escuchaste el año pasado, bueno, escucha este año. Vuelve Y si no, hasta el Señor no se va a cansar, ¿eh? No se va a cansar en decirte, te va a invitarte, en ponerte a Jesús como ejemplo. El que puede no hacer caso, eres tú, ¿no? Entonces es muy interesante. Mundo, ¿algo que decir? Señor, dame la oportunidad de estar al pendiente de ti. Que mis prioridades sean para llegar a ti, en mis demás hermanos. Ven, Señor, no tardes, pues tú, Señor, eres mi esperanza. También es muy bonito decir, déjame llegar a ti, pero también déjame llevar a otros, ¿verdad? Claro. Porque es muy importante nuestra familia, claro. Nosotros que tenemos alguna comunidad encomendada, ¿no? Que también podamos A llevar los de voz y alguno. palabra también, por favor. A los de voz y palabra que nos están escuchando, claro. Que no sean nuestros malos ejemplos cuando nos vean en la calle. Sí, y estar muy atentos a las voces porque se oferta mucho la cuestión religiosa. Sí. Se oferta mucho por todos lados y se agarran de todo lo que está pasando, pues para espantarte. De ahí la importancia que tiene apegarnos, como decía el Salmo, a la verdad de la doctrina, Que todo esto. yo sirvo, ustedes lo saben, en la parroquia de Santiago Apóstol, que está en el Zócalo, de aquí de Cuautla. Y allí, todos los domingos, pues hay muchísima gente. Y llegan hermanos separados a predicar la palabra de Dios, llegan con sus micrófonos y todo. Yo siempre que paso los saludo y hasta me conocen, ¿no? Y este domingo estuvo muy chistoso porque me dice el que estaba predicando, me dice, padre, porque me ubican como padre, ¿no? Porque pues me ven con mis ornamentos, no saben la diferencia entre el presbítero y el diácono. Pero bueno, finalmente me dice, padre, que tenga muy buenas tardes. Y le dije, muchas gracias, muy buenas tardes, que Dios le bendiga, le digo yo. Me dice, a usted también. Y me dice, y ojalá y se convierta, me dice, ¿no? Dice, porque el final ya está cerca. Y le dije, sí, hermano, eso es precisamente lo que estoy tratando de hacer. Ojalá usted también,
¿no? Y ya, porque al final es lo que tenemos que desearnos, o sea, ¿para qué pelearnos? O sea, está bien que me pide que me convierta, porque finalmente también lo necesito, o sea, no necesito cambiar de religión, lo que necesito es convertir mi alma. Y si él la convierte por escuchar la palabra de Dios, lo malo es que no lo están viviendo, Ujú, porque al decirte, tú estás excluido porque no estás conmigo, Ujú. ya no es cristiano. Sí. ujú. Eso ya no es Y es que ese cristiano. fue lo que te quiso decir. Eso es lo que me quiso decir. Ujú. En cambio, ¿qué dice Jesucristo? Yo vine por los que estaban perdidos. Ujú. Yo vine por los publicanos. Yo vine por la oveja que se me había perdido. Entonces, en vez de invitarme y de decirme, oiga, ¿por qué no nos sentamos a platicar? ¿Por qué no nos sentamos a compartir? A lo mejor él con toda la intención de convertirme a su fe, ¿no? Y a lo mejor se va a llevar una sorpresa y se convierte a la nuestra, ¿verdad? Porque, pues la verdad es que sobre esto no hay mucho que hacer, o sea, no debes vivir sobre el miedo, tienes que vivir sobre la esperanza, sobre la esperanza. Claro. Bueno, hermanos, pues después de haber reflexionado todo esto y haber visto que el final de los tiempos puede llegarnos en cualquier momento, pues ¿qué podemos hacer? Y entonces pasamos a la cuarta parte de la lección divina. Recuerden que aunque no estamos transmitiendo en vivo, sí nos gustaría escuchar sus comentarios. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué pretenden hacer? Obviamente, lo primero será no tener miedo, porque finalmente el fin del mundo se va a venir, el fin de tu mundo se va a venir Ujú. tarde o temprano. No más allá de 100 años, ¿eh? Ujú. No más allá de 100 años. Algunos ya están llegando a 104, 105, pero ya lo que llevamos, que échale 50, 60 más y no creo que tengamos más allá de eso. Entonces, y eso si Dios nos cuida y nos quiere tener todavía aquí y le servimos para algo aquí, ¿verdad? Sí. Entonces hay que ver qué podemos hacer. Ahorita me estaba recordando que decías, eh, a veces entendemos mal el sacramento de el, la unción de los enfermos. Mm, Me recuerdo una vez que estaba yo en la casa de ustedes, pues, y como a las 11 de la noche empezaron a tocar la puerta de la iglesia y gritando, Padre, y Padre. Yo me asomé, no tenía mucho que había pasado el bueno, nada temblor más vamos a aclarar que Mundo en vive San- enfrente de la de la parroquia de iglesia de la Santana. parroquia de Santana, ¿no? No es que viva en la iglesia. No. Y me desperté y me asomé por la ventana y le decía que qué querían. Y me decía una muchacha, es que queremos al padre, nos urge el padre. Le digo, oye, pero son las 11 de la noche. Pues sí, pero es que mi abuelito está muriendo y necesitamos que vaya a darle la unción de los enfermos. Y yo le decía, mira, ahorita el padre no va a salir porque ya no vive ahorita aquí, con el temblor cambió de casa. Se estaba cayendo donde él estaba y se cambió de casa. Y aunque lo encontraras, no creo que pueda ir. A estas horas ya no salen los sacerdotes por cómo está la situación. Le digo yo, "Oye, ¿cuánto tiempo tiene tu abuelito así, enfermo? Pues que es que tiene más de 6 meses en cama. Y apenas el doctor nos dijo que ya estaba en las últimas. Oyes, y si estaba así desde hace 6 meses, ¿por qué no le hablaron al padre antes? ¿Por qué no sacaron una cita antes? Y fíjate lo que me contestó la muchacha esta. Es que nos daba cosa que mi abuelito pensara que ya queremos que se muera. Por eso le traemos al sacerdote. Le digo, a ver, espérame. Yo pensando decía, oyes, yo tengo que hablar eso con mi familia. Si yo me llego a enfermar, yo quiero que Jesús esté a mi lado ahí sentado conmigo y, y no decirles a mis hijos o que ellos piensen que a mí me va a dar miedo tener a traerme, Jesús tener ahí. a Jesús a un lado. Entonces, Por eso dice aquí, para que esté comparecer seguros ante el Hijo del Sí. Hombre. sí, y entonces a veces nosotros como cristianos católicos dejamos al último las cosas del Señor, pensando que habrá tiempo para llegar. Y el mismo Jesús dice, velen y oren, levanten la cabeza, estén atentos, porque no sabemos ni el día ni la hora. No es como una amenaza o como para tener miedo, sino por precaución, por amor. Sí, para estar preparados. Acércate, Es que hay que estar preparados. Mira, acércate, es como decíamos, ¿no? O sea, oye,
un muchacho que va a su inicio de su carrera profesional, ¿verdad? Ujú. En su examen profesional. Sí. Digo, tendrá que estudiar, Ujú. estará nervioso porque pues estará nervioso, Sí. no sabe lo que le van a preguntar, Ujú. pero él sabe que trae todo un bagaje de conocimientos, Sí. trae toda una serie de cosas que si no es una es otra, pero él va a salir adelante, tiene que salir Pues adelante, claro. ¿no? Tiene que salir adelante. Entonces, eso es nosotros. O sea, a lo mejor el día de tu muerte, pues sí estás nervioso. Finalmente es un parto, como nos lo dice también por algún lado de la escritura, me parece que San Pablo, ¿no? Tienes dolores como de parto. Es miedo, es preocupación, pero al final lo que sale después, cuando nace el bebé, la mamá se olvida de esos dolores por la alegría de tener a su niño en brazos, ¿no? Entonces, eso que tú dices es muy típico y es lo que decía Genaro hace un rato. No queremos afrontar que nos vamos a morir. Ujú. No queremos, por todo el mundo, decíamos el bienestar, ¿no? Por estar bien. O sea, yo quiero estar bien, no quiero pensar que un día voy a estar mal. Es Y como que, no quiero pensar, pues menos que me voy a morir. es que muchos de nosotros creemos que vamos a vivir hasta la vejez y no nos damos cuenta lo que dice el Señor. Fíjate en lo que está pasando en el mundo. Se han muerto niños recién nacidos, han muerto niños, niñas de 2, 3 años, jóvenes de 15 años, de 18 ¿No? Y ahora años. con el COVID, Y entonces Sí. eso te está diciendo, prepárate, prepárate porque está cerca. El encuentro con el Señor está cerca. Y en los que se nos está cayendo el pelo más, más cerca está. pues sí, siempre, siempre está cerca. Él no se aleja de nosotros. Eso es otra cosa que tenemos que tener, eh, pues como conciencia. Entonces, hermanos, a lo mejor para este Adviento como compromiso, pues hacer un buen examen de Ujú, conciencia. ¿Cómo va mi vida? ujú. ¿Qué pasaría si hoy en la noche el Señor me llama? O la semana Sí, que entra. ¿Qué es que pasaría? la verdad es una cuestión de honestidad, Sencillamente. porque todos sabemos lo que hacemos, Ujú. todos sabemos cómo vivimos, Sí. todos sabemos, según estamos viviendo, lo que nos va a pasar, Ujú, porque esta realidad la venimos viviendo desde que nacemos ujú, y no va a cambiar. ujú. Entonces Jesús nos mueve el tapete desde dentro para que nosotros pues tomemos una decisión, porque Él ya hizo Lo que lo que tenía que tenía hacer. que hacer en Ujú. cuanto a Él le tocaba en su presencia aquí Sí. terrena. Ahora a nosotros nos No, y, corresponde y no solo ganarnos. terrena, porque también Bueno, en los sacramentos ajá. sigue estando con nosotros y apoyándonos, Ujú. ¿no? Entonces ahora a nosotros, ¿a quién nos corresponde no decir, ella me salvó, ya estoy salvo y vivo como yo quiero? Ujú. No, No, no es así, porque Él Ujú. nos está diciendo que tenemos que orar. Él nos está diciendo, ¿para qué fundó su iglesia? Para que Ujú. los padrecitos nos enseñen, para que nos eduquen Ujú. en las cuestiones de la fe, para que les hagamos caso. Por eso hay sacramentos para que acudamos a ellos, por eso hay pobres para que les ayudemos, por eso hay Ujú. enfermos para que les visitemos, por Ujú. eso hay encarcelados. Y todas Ujú. estas son las oportunidades que Dios nos hace todos los Ujú. días y que nosotros muchas de las veces o no las queremos ver o no nos conviene verlas o pasamos de largo o simple O y volteamos para sencillamente, otro lado. ajá, sí, me volteamos para otro interesan lado, otras ¿no? cosas. Sí. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque algún día yo voy a estar así. O voy a estar enfermo, o voy a estar encarcelado, o voy a ser un necesitado, o voy a necesitar de un padre, o voy a necesitar de esto, de una ayuda, de Ujú. una palabra, de lo que sea. O sea, el ciclo de la vida aquí nos Pues dice es Ujú. así, Jesús que se va, es Sí, así. se va se va dando. repitiendo. Es así. Sí, el Señor vino en esta primera venida o primera y segunda, viene a Porque tú nos enseñarnos. decías lo que dice el Evangelio de San Mateo, tuve hambre, Ujú. me diste de comer, tuve sed, me diste de ¿Qué beber, hiciste? estuve desnudo, y así sucesivamente, Sí, pues, está. Sí, el mismo Jesús dice, con que des un vaso de agua, hasta eso se te tomará en Y no cuenta. queda sin Ujú. recompensa y de fíjate parte que, de Él. por ejemplo, nuestros hermanos separados, ¿no? Con Martín Lutero que inicia, él dice, solo la fe salva. Solo la fe salva, porque en muchos de los pasajes evangélicos, y aquí es donde se tiene que leer la Biblia, no como ellos la leen en pedacitos, sino en su En complejidad, su ¿no? contexto. Pero dice, bueno, es que tu fe te salvó a los que iban y le pedían que le ayudara, tu fe te ha salvado. Y sí es cierto, ahora, Jesús con su muerte, también nos lo decías tú ahorita, Genaro, ya pagó, ya nuestros pecados están perdonados. Pero yo pongo este ejemplo, fíjense bien,
tú ya estás fuera, ya estás salvado. Ahora, ¿qué haces con esa salvación? Exacto. Y el ejemplo es el hijo pródigo. Dame mi herencia. Aquí está. Él pudo haber seguido, hacerla producir, compartirla, hacerla crecer y volver, no como un perdedor, no derrotado, sino como un verdadero triunfador. ¿Por qué? Pues porque aprovechó esa oportunidad. Pero ¿qué hizo? Lejos de eso fue y despilfarró la herencia. Entonces, nosotros ya tenemos la herencia en nuestras manos a partir de Sí. Jesucristo. Jesús nos dice, cásate. Sí, Y yo, sale el mundo, unión libre, bajo estos términos, este otro civil, y esta otra oferta, y Jesús me está diciendo, cásate. Entonces, ¿a quién le estoy haciendo caso? Por eso les decía sí. que es necesario que reflexionemos profundamente qué rumbo hemos tomado. Por eso decíamos que como compromiso, pues podría ser bueno, ¿no? Un buen examen de conciencia personal para este Adviento y decir, bueno, hijo, la verdad es que estoy alejadón, la verdad es que esto, la verdad que aquello. Bueno, pues voy a tratar de acercarme en este Adviento para que el No, 25... que no traten, que lo hagan. que lo haga, ¿verdad? Ahora, todos Para que el estamos inmersos en 25 esto. celebre su nacimiento, pero su nacimiento ¿en dónde? En mi vida. En mi vida, en mi casa, en mi familia. ¿Verdad, hermanos? Pues el tiempo es cruel, el tiempo se nos está terminando. Pues démosle gracias a Dios por estar aquí reunidos. Haces la oración y Mundo nos das la bendición al final, ¿no? Hagamos oración. Señor, mientras te esperamos, danos la gracia de la oración. Derrama en nosotros tu Espíritu Santo. Danos un corazón atento y disponible a tu voz. Concédenos la gracia de escuchar tu palabra. Danos sed insaciable de ti. Haz que te busquemos y te encontremos vivo y presente. Transforma nuestra vida y llénanos de ti. Ven en nuestra ayuda y haz que nos acerquemos a ti. Haz que estemos atentos y pendientes de tu palabra. Haz que nuestro corazón sea dócil a tu acción en nosotros. Danos la gracia de encontrarte vivo y presente en tu palabra. Haz que tú seas todo para nosotros. Haz que encontremos en ti vida y salvación. Haz que tú seas todo para nosotros. Haz que tu Navidad sea también la nuestra. El Señor esté con ustedes Y Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Pues hermanos, sigamos en paz y que Dios nos bendiga a todos. Gracias por dejar entrar la voz y palabra del Evangelio a tu vida. Te esperamos en nuestro siguiente encuentro, todos los jueves, de 7 a 8 de la noche. Voz y palabra del Evangelio.